cosas interesantes. Y vamos a empezar a hablar precisamente de lo que son las grasas, ¿no? De las incomprendidas grasas. Y estas grandes incomprendidas de la nutrición, realmente estoy seguro que muchas personas, cuando nosotros hablamos de grasas, muchas personas de que están aquí ahora mismo en la sala, que me están escuchando, lo primero que se les vendrá a la mente es, cuando escuchan esto, es ideas preconcebidas, ¿no? Como las grasas son malas, producen enfermedades, las grasas engordan, la comida basura y las grasas van íntimamente relacionadas. Una dieta sana tiene que restringir al máximo o eliminar totalmente las grasas. Eso se escucha, ¿no? Y segura que muchas otras cosas al estilo ya es habitual entre los nutricionistas leer, por ejemplo, que este tipo de comentarios que hemos escuchado y otros que obviamente alimentan los conceptos de la grasa. Y sí que y sí que la palabra grasa está al mismo nivel de pavor, que es como si nombráramos la suegra o nombráramos la villana. De veras, es tremendo porque las grasas nos ponen a relacionar todo malo, ¿no? Pero nos hacemos las preguntas, ¿las grasas son realmente tan malas? ¿O son ciertas todas esas afirmaciones que nos están diciendo, que estamos escuchando? Lo primero que debemos saber es que las grasas son fundamentales, mis queridos amigos, para una alimentación equilibrada. Porque es que ellas intervienen en numerosos procesos de nuestro organismo. Y estos van ligados con el crecimiento, con el equilibrio y el desarrollo de nuestros cuerpos desde cuando estamos empezando allí a fecundar el espermatozoide al óvulo. De hecho, se dice que aproximadamente entre un 25 y un 30% de las calorías que consumimos diariamente deberían provenir de este macronutriente, porque además es un macronutriente. Entre el 25 y el 30. A ver, ya más de un 35% de este macronutriente que nosotros hablamos de las grasas, ya no es recomendable. Y eliminarlas totalmente de nuestra dieta podría ocasionar graves problemas metabólicos, como puede ser, por ejemplo, la cetosis. La cetosis es algo que el cuerpo hace cuando el consumo de carbohidratos no es suficiente. Entonces el hígado empieza a producir esa alimentación, pero de acetonas y de otras cosas que empieza a producir en el hígado para que haya energía, porque es que lo que se necesita es energía para el cuerpo. Entonces, la cetosis es algo que el cuerpo hace para cuando no está obteniendo los niveles de energía necesarios. Es más, las grasas también son llamados lípidos, ¿no? Entonces, algunos tipos de esta grasa favorecen el correcto funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestras retinas. Además de prevenirnos frente a cardiopatías o enfermedades coronarias. Las grasas. Y gracias a su efecto antiinflamatorio. Entonces, pero no solamente esto, entre otros muchos beneficios que tienen las grasas, podemos destacar, por ejemplo, que las grasas tienen una función reguladora, que forman parte de las estructuras de muchas hormonas, lo cual, por ejemplo, hace que se ayude a conservar las funciones sexuales adecuadas tanto en las mujeres como en los hombres. Favorecen la absorción de otras vitaminas liposolubles como son la A, la D, la E y la K,
importantísima y hemos ya hablado mucho de estas vitaminas cuando hemos expuesto los otros productos, ¿no? Son una gran fuente de energía y algunas de ellas, como la omega 3, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante de ella, porque la omega 3 es la invitada especial esta noche, favorecen notablemente la fuerza y la resistencia aeróbica en, entre otros beneficios. Como pueden observar, mis queridos amigos, las grasas proporcionan numerosos beneficios. Entonces, ¿a qué se debe su mala fama? ¿Son todas las grasas iguales? La respuesta, mis queridos amigos, es que hay grasas. Y hay grasas de grasas. Entonces, vamos a ver qué tipo de grasas hay. Vamos a conocer, vamos a entrar un poquito a estudiar esto y cuáles son buenas y cuáles son las que debemos evitar al máximo. Miren, en el universo de las grasas existen los villanos. ¿Sí? Existen los malos. ¿Y quiénes son esos villanos aquí cuando hablamos de la grasa? Pues aquí nos encontramos con dos. Y precisamente son las grasas saturadas y las grasas trans. Vamos a ver un poco en qué consisten. Entonces vamos a hablar de lo que son las grasas saturadas. Y las grasas saturadas se encuentran en diferentes alimentos. Como se pueden dar cuenta, ustedes ven ahí la figura, la primera, el primer cuadrito, donde podemos destacar las carnes grasas y procesadas, como los embutidos, por ejemplo. Esos, los huevos o los lácteos enteros, la leche entera, ¿no? Ahora, dentro de las de origen vegetal, están los alimentos más famosos posibles, que son los aceites de palma. Ese aceite que tú consumes, que va y coges allá en la góndola del supermercado, esos son aceites de palma. De hecho, en Colombia es el aceite de palma el que manda la parada. Y el aceite de coco. Además, también hay otras como la manteca de cacao. Entonces, resumimos que alimentos como la mantequilla, el chocolate, con leche, la mayonesa o esa natica que le sacamos nosotros a la leche, entre otros, presentan una cantidad considerable de grasas saturadas. Y se puede decir que este tipo de grasas saturadas, fueron el primero de los villanos que hubo. Pero numerosos estudios, mis queridos amigos, han demostrado que su mayor problema es su gran aporte calórico a nuestra dieta diaria, con alto riesgo de obesidad, que ustedes saben lo que ello supone. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice, y eso hay que tenerlo en cuenta para las dietas diarias, la Organización Mundial de la Salud dice, recomienda que la ingesta de grasas saturadas no debe ser mayor al 10% de las calorías totales o de las kilocalorías totales diarias que nosotros debemos consumir, que en el hombre es más o menos de 2.000 a 2.400 kilocalorías y en las mujeres de 1.800 a 2.100 kilocalorías diarias. Durante mucho tiempo se ha pensado que este tipo de grasa estaba relacionado realmente con el mayor riesgo cardiovascular o de diabetes. Tienen mucha razón. Pero el consenso actual realmente es que no influye como se pensaba. Al contrario, se ha llegado a pensar que algunas que de hecho van a entrar a hacer van a ayudar en la salud. Y sin entrar a profundizar en estos momentos, ya que este no es el objetivo de nuestra charla en el día de hoy, miren, yo he hablado mucho de los LDL, ¿cierto? Y de las HDL. Los LDL son los que llamamos las grasas malas. Y los HDL son las que llamamos grasas buenas. Pues quiero decirles que según los últimos estudios que se han realizado, las partículas grandes del LDL, que es la mal llamada, o bueno, la llamada grasas malas,
disminuirían el riesgo cardiovascular, mientras que con las pequeñas sí pasa lo contrario, las moléculas pequeñas del LDL. En resumen, con los alimentos o las grasas saturadas, lo importante es saber cuál es la fuente originaria de estas grasas. La leche entera, el chocolate puro, el aguacate. Le estoy dando tres ejemplos por ponerlos así. Son alimentos altos en grasas saturadas. Son alimentos altos en grasas saturadas. Pero no esos tres alimentos que les acabo de nombrar, aunque son de grasa, que son ricos en grasas saturadas, no aumentan el riesgo cardiovascular, llegando incluso a reducirlo un poco. Ahora, que no influyan en la salud cardiovascular, en cualquier caso no debe indicar que sea bueno abusar de las grasas saturadas que en determinado momento nos van a ayudar, mucha ayuda. Entonces, de hecho, se debe es intentar limitar las grasas saturadas, ya que la obesidad en sí misma está íntimamente relacionada con eso. La obesidad está íntimamente relacionada con las grasas saturadas, por eso es que no debemos consumir más del 10% de nuestras kilocalorías en el día. De las grasas saturadas, bueno, ya vimos un poquito, ahora vamos a ver qué son las grasas trans. Y si hemos visto que las grasas saturadas son como el malo de la película, pero luego resultó que hay algunas que no son tanto. Las grasas trans, mis queridos amigos, son no el malo, sino el malísimo de la película. Estas sí que son el villano verdadero de la película. Las grasas trans, mis queridos amigos, son, dicen, y todas las recomendaciones es evitarlas a toda costa. Pero resulta que no, esas son las que debemos evitar a toda costa y resulta que son las que más consumimos. Y ahorita te voy a decir dónde es que lo más las consumimos. Y aunque se pueden dar naturalmente, esas grasas trans se pueden dar naturalmente, por ejemplo, en la carne del cerdo y en la carne del cordero, realmente su cantidad es ínfima comparada con los peligros que nos vienen y que vamos a conocer hoy. El peligro verdadero de las grasas trans son cuando el resultado de la transformación de aceites se hace. Y sobre todo, cuando es la transformación industrial de aceites. Estamos hablando industrial de negocios grandes. Es una transformación industrial de aceites líquidos en sólidos. Lo están mediante una técnica que se llama hidrogenación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí no son pequeñas cantidades, son grandes, se utilizan en la industria, principalmente para conservar más los productos, para dotar el alimento procesado de una textura más llamativa, un mejor sabor. Y entre sus propiedades, pónganle atención a lo que les voy a decir. Estas grasas trans, entre sus propiedades, se destacan que elevan el colesterol total. Estamos hablando especialmente del LDL, recuerda el mal llamado colesterol malo. A la vez que disminuye el HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Entonces esas tienen que estar altas, entonces ese lo disminuye y además aumenta los niveles de triglicéridos en la sangre. Por todo eso, aumentan muy significativamente las probabilidades de un problema cardiovascular, de un accidente cerebrovascular. Las grasas trans, esas que ustedes ven ahí en el segundo capítulo, en el segundo cajoncito, estas son las que producen todo eso, mis queridos amigos. La Organización Mundial de la Salud aconseja que no debe superar el 1% del aporte energético alimentario de agua. No debe superar el 1% y te vas a sorprender hoy. Y si puedes eliminarlas totalmente,
muchísimo, muchísimo, pero muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque se ha instado inclusive a todos los países del mundo a que eliminen las grasas trans por lo peligrosas que son, ya que nuestro organismo no necesita grasas trans para nada en lo absoluto. Este tipo de grasas, mis queridos amigos, se van a encontrar en numerosos alimentos. Ustedes ven ahí algunos, es el segundo cuadrito, que encontramos habitualmente en nuestros supermercados. Eso que llaman bollería industrial. Esos son cositas industriales que ustedes cuentan, productos tratados industrialmente que venden por bolsadas. Eso es lo que produce. Las galletas esas que son horneadas y que tienen una presencia divina, las galletas como tú quieras llamarlas. Que no, que esas son piratas, que aquellas son exportadas, lo que tú quieras, son grasas trans. Y por lo tanto, nos van a producir tremendos problemas en el cuerpo. Esos aperitivos salados que vienen envueltos, productos fritos o apanados, las hamburguesas, las palomitas de maíz, los chitos, los alimentos congelados como las pizzas, los helados, esos helados que nos venden súper riquísimos en esas cajas hermosas, esos productos son grasas trans y nos producen cualquier cantidad de enfermedades. Ahora, por último, mis queridos amigos, hablando de las grasas trans, estas también podemos encontrarlas en otro sitio habitual. Damas de casa. Las encontramos en otro sitio habitual y es normal. Así que hoy les voy a dar un consejo. Utilicemos, por favor, siempre que podamos, aceite limpio. Puede ser aceite de palma, pero que sea limpio para freír, y no reutilicemos el aceite. Y si lo reutilizas, no lo reutilices por más de 3 o 4 veces. Eso sí es peligrosísimo. Ese aceite de altas temperaturas puede generar grasas trans casi 4 y 5 veces más que lo que producen esas grasas trans que compramos en el mercado. Las papas fritas, los chitos, todo eso, los jugos que vienen en cajitas. El aceite limpio obviamente resiste más altas temperaturas. Entonces, mis queridos amigos, hoy conocimos esos dos villanos. Las grasas saturadas, ya saben que no debe ser más del 10% y las grasas trans no deben ser más del 1%. Pero es increíble, mis queridos amigos, lo que realmente uno se encuentra. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo que son grasas trans? Pues fijémonos principalmente en sus ingredientes. Y si vemos algún ingrediente al estilo de aceites vegetales, estos que yo les decía, ¿no? Pero que son aceites vegetales principalmente hidrogenados, como lo que hablamos ahorita, las papas fritas, las galletas, los bizcochos, alimentos precocinados, los canelones, las lasañas, todo eso precalentado, eso es muy peligroso. Las galletas, los dulces, los pasteles, los refrigerios como las palomitas de maíz, los chitos, la margarina esa en barra, las cremas para café, son terriblemente saturadas con grasas trans. Son grasas parcialmente hidrogenadas. Entonces, ya saben, intenten evitar esas grasas trans porque eso es lo que está dañando la salud de todos nosotros. Ahora, aunque también debemos saber algo. Mire, y esto es, ténganlo en cuenta porque esos son unos tips que tenemos que tener para que nosotros sepamos que cómo defendernos, cómo defender nuestra vida de estos pequeños zorros que vienen a hacernos daño. Mire, desgraciadamente, si en esas papas fritas, en esos chitos, en esas galletas, en esos bizcochos, en esos embutidos que a nosotros nos parecen tan deliciosos,
contiene menos del 500 miligramos. 500 miligramos por cada 100 gramos de ese tipo de alimentos. Ellos pueden poner en su etiqueta que tiene 0% de grasas trans y no pasa nada. No estarían infringiendo la ley. Son las cosas que hacen, cómo se hace. Entonces ellos, en esos espacios vacíos de la que dan la ley, ellos se pasean ahí. Y es tan fácil llegar a superar el porcentaje mínimo que nos piden, porque 500 miligramos en una galletita de esa, comiéndonos, no, ya nos comimos 1 gramo y eso y ya nos estamos nosotros consumiendo de 2 a 3 gramos y ya estamos pasando por encima la tasa de los nutrimentos que debemos evitar con grasas saturadas, que es entre el 2.5 y el 3 gramos. Y esto no se debe rebasar. En conclusión, estos dos, y obviamente además de las grasas saturadas y trans, pues tenemos las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que esas vamos a estudiarlas un poquito más adelante, pero ya sabemos que son el 4 tipos de grasas, sino que las monoinsaturadas y poliinsaturadas, ahorita vamos a hablar de ellas de una forma mucho más avanzada. Entonces, en conclusión, mis queridos amigos, las grasas, o al menos algunos tipos de ellas, deben ser parte fundamental de nuestra dieta, ya que presentan numerosos beneficios para nuestra salud. O sea, tomadas en su justa medida, vienen a ayudarnos para la salud y sin abusar. Además, nos van a aportar energía y nos van a aportar vitaminas y entonces debemos, ¿qué hacer? Tomar alimentos ricos en grasas insaturadas, equilibrando, ¿no?, las omegas 3 y las omega 6. Ese debería ser nuestro objetivo principal. Por lo que elementos, por ejemplo, como la leche, el pescado azul, el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, por ejemplo, ahí están en el tercero y el cuarto, que no nos gusta tanto. No deberían faltar en nuestra dieta diaria. Pero recuerden, las grasas insaturadas deben sustituir a las grasas saturadas y especialmente a las grasas trans. No es complementarlas, deben sustituirlas. El cajoncito 3 y el cajoncito 4 no deben complementar la dieta con esas grasas saturadas o trans. No, deben abolirlas, sustituirlas por monoinsaturados o poliinsaturados. Porque ahí está nuestra vida. Ahora, mis queridos amigos, como les decía yo, las grasas que son llamadas también lípidos, ya empezamos a entrarnos un poquito más en la parte técnica. Su importancia es tal que sin ellos, sin los lípidos, nosotros no podríamos tener lugar a nuestra existencia. Y el estudio de la función de los ácidos grasos en la salud y el bienestar nutricional de nosotros con los lípidos y de cómo ejercen sus efectos ha tenido un importante desarrollo durante la última década. Estos macronutrientes han tenido mucho estudio y el término lípidos se refiere a un grupo de sustancias. De pronto no se lo aprendan, pero sí como que para que lo sepan manejar. Vean, los lípidos se refieren a un grupo de sustancias insolubles en agua. No son solubles, no son hidrosolubles, son liposolubles. ¿Por qué? Porque no son solubles en agua, o sea, son insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, químicamente hablando, estamos hablando de una molécula que está compuesta por carbonos. Y eso lo vamos a ver hoy. Esos son biomoléculas orgánicas. Son hechas de carbono, formadas por, obviamente, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Son los 3 componentes primordiales de los lípidos. Y también, pues obviamente se puede encontrar entonces que tienen nitrógeno,
que tienen fósforo y que tienen azufre. Entonces, por eso de pronto encontramos que los fosfolípidos, entonces, que forman parte de los tejidos. Miren, todos ellos, los lípidos, forman parte de los tejidos de plantas y animales y se clasifican. Lo que yo les decía ahorita, vamos a ver, por ejemplo, cuando estamos estudiando química o alguna cuestión, vamos a llamarlos, vamos a encontrar que hablan de esteroles, están hablando de las grasas, de los fosfolípidos, están hablando de las grasas, de los epingomielinas, están hablando de las grasas, de las ceras, están hablando de las grasas y de las grasas como tal. Entonces, los nombres podemos hablar. La importancia de los lípidos en la nutrición, mis queridos amigos, y el desarrollo humano se reconoce desde hace muchísimos años de la importancia de los lípidos en nuestro cuerpo. Los lípidos son constituyentes importantes de la estructura de la membrana celular. Son constituyentes importantes en esto, en la estructura de la membrana celular. Van a cumplir funciones energéticas y de reserva, se me olvidó la de ahí, y de reserva metabólica. Importante, ojo, energía y reserva metabólica. Y forman la estructura básica de algunas hormonas y de las sales biliares. Entonces, como se pueden dar cuenta, es bien interesante que el mundo de los lípidos nos interese a nosotros y obviamente como siempre Atomy nos da a nosotros algo más, pues el señor Ángel Parnos no simplemente nos iba a traer un producto, sino un productazo como todos los productos nuestros. Ahora, ¿cuál es la importancia de los lípidos? Mire, además, se ha identificado la participación de algunos lípidos en la regulación de la expresión génica. Cuando hablamos de la expresión génica, estamos hablando del gen, de la formación como tal de las células, de la formación como tal de todo esto, de todo este hermoso cuerpo, desde la mínima expresión. Estamos hablando del ADN. Estamos hablando del gen, de la información genética. Ellos tienen que ver mucho en esto, los lípidos. Ahorita de pronto, ustedes van a darse cuenta de que vamos a hablar mucho de esto, y es que una clase más abundante, una clase más importante, más abundante de lípidos procede de los ácidos grasos. Y ahí, esos ácidos grasos, por favor, incluyan ácidos grasos dentro del léxico de ustedes y de cada uno de nosotros, porque los ácidos grasos son importantes en nuestras vidas y tenemos que tenerlo presente para cuando nosotros hablemos de nuestro producto Alaska Omega 3. Tienen que incluir eso de ácidos grasos, es una expresión, pero más que una expresión es nuestra vida en nuestro producto. Los ácidos grasos que componen los alimentos se van a metabolizar para transformarse en precursores eicosanoides a través de la extensión de la cadena de carbonos que yo te decía y la inserción de enlaces dobles. Enlaces dobles, ¿te acuerdas cuando hablamos nosotros la otra vez de dobles enlaces y toda esa cuestión que cómo se llama omega 3 y omega 6? Una de las charlas que tuvimos. Hoy vamos a repasarla, no se preocupe, tranquilo. Simplemente quiero que tengan en cuenta de que esos enlaces dobles son muy importantes para nuestro producto hoy en día. ¿Ok? Entonces, esos precursores de eicosanoides a través de esa extensión de carbonos y va a ser la inserción de enlaces dobles de carbono. Y dentro de ese grupo se pueden mencionar, por ejemplo, las prostaglandinas. Esos son unos componentes que actúan en la inflamación. Lo mismo, además de las prostaglandinas, están los leucotrienos, que actúan también allí y a nivel de sistemas importantes de nuestro cuerpo. Los tromboxanos,
todos ellos cumplen unas funciones reguladoras a nivel celular. Entonces son muy importantes, son reguladores. Son reguladores, ¿sí es? Dentro de la gran diversidad estructural, dentro de esa gran diversidad estructural, y vamos yendo a pasos lentos, que caracteriza a los lípidos, los ácidos grasos, lo que les dije, aquí vamos a hablar es de ácidos grasos a cada rato, y vamos a hablar de ácidos grasos y vamos a añadirle otras palabras. Pero dentro de esa característica de los lípidos, entonces los ácidos grasos quizás son las estructuras de mayor relevancia. ¿Viste? ¿Por qué debemos meter nuestros ácidos grasos aquí en la mente? Mire, son las estructuras de mayor relevancia y pueden ser, ya hablamos entonces más o menos que son saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y las siglas que nosotros vamos a conocer, de pronto ustedes van a ver por ahí ACMI, que es precisamente eso, ácidos grasos monoinsaturados, ACPI, que es ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, ácidos grasos. Estamos hablando de ácidos grasos. Ahora, la grasa que contiene una gran proporción de los grasos saturados son, ¿cómo se conocen los ácidos grasos saturados? Porque en el medio ambiente, a temperaturas ambientes, son sólidos. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, nuestros abuelos, ellos cocinaban, mi mamá, por ejemplo, cocinaba con hacía chicharrón de gordana, de res, ¿no? Y eso pues soltaba una grasa. Y esa grasa, yo les dije que las grasas saturadas vienen de los animales, ¿no? Y esa grasa llegó y después llegaba y la echaba en un tabuco, en un recipiente, y la dejaba ahí y esa cuestión llegaba y se volvía sólida. Y entonces cuando ella quería fritar un patacón, un pescado, llegaba y le metía la cuchara ahí, ¿no? Al sartén, ¿no? Eso son grasas saturadas. Son del reino animal, vienen de los animales, pero una de las características es que en el medio ambiente o cuando está a temperatura ambiente, se solidifican. Y se conocen como grasas saturadas. Esas son las grasas. Ya conocieron las grasas saturadas físicamente. Esas. Ahora, estas grasas son generalmente, como mostramos aquí, son de origen animal. Son grasas de origen animal. Y como la manteca, yo les decía, el cebo, la mantequilla, esa mantequilla tú la calientas y se derrite, esa de barra, o cualquiera tú. Pero déjala secar, y al rato ya va a estar otra vez solidificada. Por el contrario, la mayoría de las grasas vegetales, o la gran mayoría, ojo, la mayoría, porque ahorita siempre les hago excepción de dos. Las grasas vegetales son ricas en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Entonces, ácidos grasos monoinsaturados por su sigla ACMI. Y también poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, por sus siglas ACPI. Excepto, siendo vegetales, las grasas de palma, por los aceites de palma y de coco, que son muy saturadas y generalmente son líquidas. Esas son líquidas a temperatura ambiente. De hecho, el aceite que tú compras en el supermercado es líquido. Son saturados, pero esos son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, mis queridos amigos, ya aprendimos un paso más entre los lípidos. Y es que ya los lípidos se dividen en ácidos grasos. Y los ácidos grasos son saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Esto se debe, mis queridos amigos,
a que los enlaces dobles, estos enlaces dobles que tú ves aquí, estas dos rayitas, estos son enlaces dobles. ¿Sí ves? Entonces, se deben a que esos enlaces dobles determinan la creación de una torsión en la cadena molecular recta. O sea, normalmente eso es recto, ¿no? Esto que tú ves acá, esto que tú ves acá, que no tiene enlaces dobles, es recto. Simplemente que se muestra a favor. ¿Qué pasa? Que con un doble enlace, vamos a aprender también de que eso lo hace más flexible, de que eso lo hace más, eh, más, más fluido. Y entonces por eso empiezan a tener esas formas y por eso van a conocer, debemos conocer y recordar que lo que les decía aquí, ácido graso monoinsaturado, esa sigla la vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Y aquí, ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, la clasificación de ellos, según los tipos de ácidos grasos, de acuerdo al número de dobles enlaces, son saturados porque no tienen dobles enlaces. Las grasas saturadas no tienen doble enlace. Los monoinsaturados tienen un solo enlace, ahorita vamos a saber cuál es. Y los poliinsaturados tienen más de un doble enlace de carbono. Estos son doble enlaces de carbono. Y estas rayitas son enlaces de carbono. Eso es lo que hace una molécula. Normalmente, una molécula de monoinsaturados o poliinsaturados pueden ser entre 8 y 22. La cadena se compone de 8 a 22 y más, dependiendo de la necesidad. Los monoinsaturados y los poliinsaturados, ahora, dependiendo de esa posición del doble enlace, dependiendo, aquí ya, entonces ya sabemos que los monoinsaturados tienen un doble enlace y que los poliinsaturados tienen más de un doble enlace. Ahora, ¿por qué me meto yo en esto y soy tan enfático? Para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablemos de nuestro producto omega 3, el Alaska omega 3 o el Alaska omega 3. Si nosotros sabemos por qué se llama y por qué es eso, pues vamos a hablar mucho más fácil de nuestro producto. Y ya hemos conocido, aquí apenas hemos dado 2 pasitos, sabemos qué es, y ahora vamos a saber de que dependiendo de esta posición, mire, dependiendo de esa posición del doble enlace, obviamente contabilizando desde el carbono extremo, contabilizando desde este carbono extremo aquí, a mano derecha, ¿sí ven el cursor? Bueno, contabilizando desde el carbono extremo al grupo funcional carboxilo. ¿Cuál es el grupo funcional carboxilo? Entonces nos desplazamos de aquí hacia allá, y entonces ya podemos decir, por ejemplo, que tiene una característica especial y que este tiene una característica especial porque estamos contando de aquí hacia allá. Y ahorita vamos a verlos. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados se pueden clasificar en 3 series principales. Ay, paso aquí. ¿Sí? Sí, sí. Espérate, no. En esa cadena recta pues se va a determinar, esos enlaces van a determinar la torsión, la cadena molecular recta, que aumenta su flexibilidad. Además, estos enlaces dobles reducen el punto de fusión de la molécula, o sea, lo hacen más, ¿cómo lo digo yo? Como más permeable, ¿no? Más volátil para que él se pueda mover, no que sea recto y así todo como rígido, no, lo hacen más que se balancee y que pueda tomar formas de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Es importante los dobles enlaces ahí. Entonces, estos enlaces van a reducir esa fusión de la molécula y de esta manera pues aumentan su fluidez, su habilidad, su rapidez. Estos dobles enlaces normalmente son ácidos grasos que poseen configuraciones, bueno, en química se llaman cis, en condiciones fisiológicas. Eso no es tan importante. Lo importante es lo que vamos a hablar ahorita. Ahora, dependiendo
de esa posición del doble enlace, contabilizamos desde el carbono, como les dije, extremo al grupo funcional carboxilo, y los ACNI y los API se pueden clasificar entonces en omegas 9 o ácidos grasos omega 9, omega 6 y omega 3. Estos ácidos grasos de cadena larga, porque generalmente contienen un número par de átomos. Como les decía, normalmente entre 8 y 22. Y esto se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante la adición sucesiva de esos carbonos por una unidad que se llama acetilcoenzima A. Ese es el que se encarga de hacer que si tú en el cuerpo necesitas un carbono más, pues lo va a ayudar. Entonces, también existen ácidos grasos y con un número impar, pero entonces eso también se produce por desodorización, ¿no? Entonces pueden haber de 21, que es el más común para que lo tengamos. Lo importante es qué nos va a determinar que si es un omega 9, un omega 6, un omega 3, la posición del doble enlace de carbono. ¿Ok? Y para ello, vamos a recordar lo que estudiamos en la otra oportunidad. Yo les traje esa, mire, aquí está el extremo metilo y el grupo funcional carboxilo. Entonces, algunos lípidos tienen ese carácter de esenciales. Y ustedes me han escuchado hablar a mí mucho de una molécula esencial. Y es debido a que nosotros no lo podemos sintetizar a partir de alguna estructura precursora, nosotros no lo podemos hacer. Esto se debe a que se pueden sintetizar sus propios ácidos grasos, pero no pueden introducir enlaces dobles más allá del 9, más allá del carbono 9. Entonces, obviamente son esenciales por eso. Tienen que utilizar combinaciones y cogerlos de la nutrición para nosotros poderlos llevar a cabo, para poderlos tener. Dentro de estos ácidos, eso sí sería bueno que lo tuvieran como en cuenta, si pueden tomar el pantallazo para que después lo miren. Mire, dentro de estos ácidos se destaca este que está aquí, el ácido linoleico. Y el ácido linoleico dice aquí C18,2 omega 6. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula con 18 carbonos que tiene 2 enlaces dobles y que dice omega 6. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos que nos daba la clasificación de acuerdo si contamos del extremo metilo hasta el grupo funcional carboxilo? Bueno, les voy a decir por qué es un omega 6 para que empecemos a distinguir omega 3, omega 6 y omega 9. Entonces, si este tiene 18 carbonos, empezamos a contar desde aquí, desde el extremo derecho. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde se produce el primer doble enlace, le da la característica de omega a la molécula. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, ya de aquí en adelante a ti no te van a meter los dedos en la boca y, no, ¿qué es eso? No, ya sabes que un omega 3, un omega 6 es el primer enlace de carbono, lo va a tener en el carbono 6. ¿Ok? Por eso se llama omega 6. Entonces, este ácido linoleico, este otro ácido, el alfa linoleico, este que está de primerito, es importantísimo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Porque este es el ácido linoleico. Este ácido linoleico es súper importante para nosotros. El alfa linolénico es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque aquí dice que tiene 18 carbonos, que tiene 3 dobles enlaces,
y que es un omega 3, ese nos interesa a nosotros porque de ahí se abre el camino para saber dónde es que actúa nuestro producto. ¿Cómo es que, por qué qué es lo que es nuestro producto? Aquí sabemos químicamente cómo está organizado. Y de aquí se abren otros dos que ahorita vamos a mirar. Entonces, ¿por qué es un omega 3? Lo que les explicaba. Contemos entonces. 1, 2 y 3. El primer doble enlace se encuentra en el tercer carbono. Eso quiere decir que ese es un omega 3. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que nosotros debemos saber, que nuestro producto Alaska omega 3 es un ácido alfa-linoleico que tiene 18 carbonos y que además tiene 3 dobles enlaces y que el primero se da en el tercer carbono. Eso sí, hoy tenemos ya tú tienes que irlo metiendo en tu mente. Estamos hablando de ácidos grasos poliinsaturados, de los omega 3, 6 y 9. Y voy despacito, y si tenemos que hacer otra charla el próximo lunes, la continúo, pero no podemos pasar cosas tan maravillosas que nos enseña la vida para nosotros saber del excelente producto que tenemos. Y estoy hablando de generalidades, ¿no? Estoy hablando de generalidades. Y ahorita vamos a seguir hablando de generalidades para que se den cuenta que cuando empecemos a hablar de nuestro producto maravilloso, el Alaska omega 3, entonces ahí empezamos a ver dónde nos diferenciamos y por qué somos los mejores del mundo. Aquí estamos hablando de cosas generalizadas. Entonces, el ácido alfa-linolérico también es importante y este debe obtenerse de la dieta, obviamente. Entonces, ahí los tenemos nuevamente a nuestros amigos, el ácido linoleico, el ácido linolénico, y ya los tengo aquí ya más organizaditos. Ayer era para enseñarles más o menos cómo era el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Mire el omega 9, que es el ácido araquidónico. Los omegas 3 son ácido alfa-linolénico. Los omega 6 es el ácido linoleico y el omega 9, para que sepan, porque también existe, es el ácido oleico. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Miren aquí el último de la figura, que es el ácido oleico. Este es un omega 9. ¿Por qué? Porque tiene 18, tiene un solo enlace. Y saben una cosa, se ven muy raros que puedan incluir dobles enlaces después de eso. Se presentan, pero eso ya tienen que hacerlo dependiendo de la necesidad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El primer enlace en el 9, por eso es que es un omega 9. Entonces, seguimos acá. Eso lo aporta la dieta. Y se le conoce como ácidos grasos indispensables. Ácidos grasos, que les dije yo que ese ácido graso no lo olviden. A ese ácido graso, el AG, le vamos a agregar muchas cosas. Aquí le vamos a agregar entonces ácido graso indispensable. Entonces, se les conoce como ácidos grasos indispensables. Estos ácidos grasos pertenecen a la familia N6, N3, N9, disculpe, también conocidos como los omega 3, 6 y 9. Sin embargo, mis queridos amigos, para algunas funciones metabólicas y también estructurales, se requieren ácidos grasos poliinsaturados de mayor número de carbono. A estos se les identifica como ácidos, aquí está, ¿ven? Ácidos grasos, ¿no? Y le digo que le vamos a seguir metiendo más letras. Entonces, ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga. Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. De pronto no se lo van a aprender hoy. Pero cuando vean eso, ustedes dicen, sí, yo sé que eso tiene que ver algo, la letra L quiere decir algo como largo, pero ya saben que es una composición molecular de más de 8 carbonos. Inclusive llegan hasta 22, 24 y 26 carbonos. Pero puede ser de 26 carbonos, pero un omega 3. ¿Sí? Dependiendo de la posición del doble enlace. Entonces, ahí se forman en el organismo a partir de ácidos grasos precursores, ya sea de la serie, mire, se van a organizar a raíz de ahí, de esos ácidos, se van a formar a partir de ácidos grasos precursores, ya sea omega 6, omega 3, omega 9. Los que serán sometidos, estos van a ser siempre sometidos a procesos de elongación. Elongación es adicionar un carbono más. Y también de desaturación, particularmente en el hígado. Todo eso se hace en el hígado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, de esta forma, se puede dar origen, entonces, al ácido araquidónico. Aquí tenemos. ¿Sí ves? Entonces, del ácido araquidónico, que es un C20, porque tiene 20 moléculas. Es que no lo coloqué. 4 enlaces dobles. No coloqué la fórmula, así se me pasó. Un omega 6. Ya saben por qué, ¿no? O sea que es un ácido graso, el ácido araquidónico, es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga de gran importancia. Miren, el ácido araquidónico es un omega 6 de gran importancia para el desarrollo neonatal, para el desarrollo de ese ser que ustedes, mujeres preciosas, han llevado durante 9 meses. Desde ahí empieza el omega 6, es espectacularmente especial para la vida de ese niño. Entonces, del mismo modo, el ácido linoleico, que está aquí arriba, este ácido linoleico, él le va a dar origen, ese ácido linoleico, no es el ácido linoleico. El ácido linoleico, de aquí, de este omega 6, ácido linoleico, se desprende y se forma el ácido araquidónico. Y de este ácido alfa linoleico, que es un omega 3, porque está en el tercer carbono, el ácido linoleico, alfa linolénico, como les dije, se forma, de ahí se va a formar, y esto sí es importante. Ya sabemos que el ácido alfa-linolénico es importante porque es un omega 3, ese ácido como tal. Pero mire, de ahí, del ácido linolénico, de ahí va a dar origen al ácido eicosapentanoico, que es el EPA. EPA es ácido eicosapentanoico. Y también de ahí, de ese ácido linolénico, que es el que a nosotros nos interesa porque es un omega 3, también le va a dar origen al DHA, que es el ácido docoxaesanoico. DHA. ¿Por qué? Porque les digo que es importante tanto el alfa-linolénico, el EPA y el DHA, porque nuestro producto
Alaska omega Alaska omega 3 se compone, purifica, se fortalece, es sobre todo en el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexanoico, el EPA y el DHA. Ahí es donde radica nuestra fuerza. Ahí es donde radica nuestra especialidad. Todos son 3. Pero aquí en estos 2, en el EPA y en el DHA, ¿qué son EPA y qué es DHA? 2 omegas 3 fortificados o que han salido de allí del ácido alfa-linolénico, pero con estructuras ya totalmente como ustedes la ven ahí. El EPA tiene 5 dobles enlaces y el DHA tiene 6 dobles enlaces. Eso lo hace mucho más flexible, mucho más dinámico. Ahora bien, de esta forma, el ácido linoleico puede dar origen, como les dije, al ácido araquidónico, que es un carbono de 20, que es un omega 6, y es de gran importancia en el desarrollo neonatal. Y nuestros productos, obviamente, al igual que el ácido araquidónico, tienen nuestros ácidos EPA y DHA, tienen también importantísimas, pero importantísimas funciones metabólicas y reguladores. Entonces, realmente, las composiciones de los omega 3 son especialmente importantes. Aquí está la parte, digamos que estructural, químicamente hablando, de los omega 3. Ya sabemos de qué se trata. Ahora bien, vamos a hablar de esos beneficios maravillosos que nos dan los omegas 3, 6 y 9, el DHA, el EPA. Los ácidos grasos, estos son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. El ácido araquidónico, el omega 6, el omega 3, el EPA, el DHA, son fundamentales en la formación de la estructura y la funcionalidad del sistema nervioso y visual de los seres humanos. El cerebro necesita constantemente energía. ¿Y de qué forma se la da? Nuestros omegas 3. La retina también necesita, nuestro sistema visual necesita particularmente de lo que pueden hacer los ácidos grasos poliinsaturados en ellos. Ambos ácidos grasos, mis queridos amigos, tanto los poliinsaturados como los monoinsaturados, constituyen, esos ácidos grasos que son tan importantísimos, constituyen más del 30% de la estructura lipídica del cerebro y de los conos y bastocitos de la retina. Ahí están los conos y bastocitos de la retina. Ahí están dibujados. El 30%, ¿eso qué quiere decir? Que ellos utilizan mucha energía. ¿Y quién se los da? Los ácidos grasos poliinsaturados. Dichos ácidos se producen a partir de la ingesta de, como lo vimos, del ácido linoleico y linolénico, presentes en aceites de origen vegetal, como les mostré. Por ejemplo, el aceite de oliva es un omega 9 y de nuez. Además, se han demostrado beneficios fisiológicos también que en la presión arterial, como lo ven aquí abajo, como diciéndole, vea que esto me van a tomar la presión y está monocupa. En los latidos del corazón, los latidos cardíacos, va a disminuir los niveles de triglicéridos. Si esa hamburguesa ahí bajando por el conducto, por la arteria. Entonces, va a ayudar mucho a esto, disminución de los niveles de triglicéridos. Obviamente va a mejorar la función endotelial. Esta es la parte endotelial de las arterias, ¿no? La que está en contacto con toda esa energía que va por esos lados.
Y obviamente el grado de fluidez a las membranas celulares es importantísimo, permitiendo el movimiento de proteínas, estas proteínas, permitiendo cuando hay fluidez, pues obviamente todas las proteínas van a pasar fácilmente y entonces también se van a mover en la capa líquida. Interesante, ¿no? Interesante, porque realmente los ácidos grasos poliinsaturados son muy importantes. Mire, en la nutrición materna es súper necesario para el crecimiento, para el desarrollo, es crucial para la lactancia, es que no solamente para cuando han nacido, sino para antes de la formación, para que el útero se forme de una forma especial. Ahora, ¿qué hace todo esto? Si nosotros evitamos esas grasas trans y toda esta cuestión, pues obviamente eh, se ha reportado eh, que hay una asociación entre una menor ingestión de vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados, una mayor incidencia de bajo peso al nacer. Cuando no están complementados los ácidos grasos poliinsaturados, obviamente los niños nacen con falla de peso, falta de peso. Pues esto va a desarrollar cualquier cantidad de enfermedades y problemas en el recién nacido. O sea, son súper necesarios. Y como también van a tener probabilidades de sufrir o de desnutrición o de obesidad. Cualquiera de las dos. Además, esos ácidos grasos poliinsaturados van a reducir los niveles de colesterol. Ahí están, que son las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Las de alta densidad tienen que estar arriba, las de abajo tienen que estar abajo. Ahí, mire, esa es una foto muy diciente. Los LDL lo que hacen es taponar, esas son las que llaman colesterol malo. Ellos lo que hacen es taponar toda la parte vascular. Y los HDL, ahí está el HDL trabajando, quitando la grasa para echarla fuera del, del arterio. Entonces, mis queridos amigos, nos damos cuenta que los ácidos grasos poliinsaturados son supremamente necesarios en nuestra dieta. Ahora vamos a ver por qué es tan importante el omega 3. Y aquí tenemos que ver que los omega 3 ya estudiamos que son unos ácidos grasos poliinsaturados que el cuerpo va a procesar para preservar la salud, ¿cierto? Entonces, y dos de esos ácidos grasos y dos de esos ácidos grasos omega 3 más importantes, les decía, son el EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, y el ácido docosahexaenoico, que es el DHA. Estos dos omegas pueden mejorar la salud del corazón, la circulación, la función articular. La función articular. Los omegas 3, mis queridos amigos, también pueden mejorar las funciones cerebrales y la visión, como nos dimos cuenta. Ahora, las principales fuentes de omega 3, EPA y DHA, pues son el pescado azul, boquerones. Mire, y ustedes se van a dar cuenta, la literatura mundial habla siempre de estos pescados. Pescado azul, boquerones, sardinas, anchoas, atún o salmón. Hay los que conocen de dónde sacamos nosotros la omega 3. Ay, ¿por qué no están? Tranquilos, mejor que no esté. Ya les digo por qué. El ácido graso alfa-linoleico se encuentra en algunos aceites vegetales. El ácido graso alfa-linoleico y el linoleico se encuentran en algunos aceites vegetales, como el aceite de lino,
o la chía, y los DHA y los EPA se encuentran en el pescado y los otros mariscos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los ácidos grasos omega 3 se encuentran tanto en vegetales y en animales, pero los DHA y los EPA se encuentran en el pescado, particularmente, y los otros mariscos. ¿Por qué son importantes? Porque es que los omega 3 son componentes de las membranas que rodean cada célula en el organismo. Son súper necesarios. Las concentraciones de DHA son especialmente altas en la retina del ojo y en el cerebro y en los espermatozoides. ¿Sí me escuchan? Los DHA, ese ácido decoxaenoico que contiene nuestro producto y que ya sabemos de dónde viene, que es del ácido linoleno, son especialmente altas en la retina del ojo. Son necesarias allí, en el cerebro y en los espermatozoides. Los omegas 3 también proporcionan calorías y le dan al organismo energía. Y tienen muchas funciones en el corazón, los vasos sanguíneos, ya lo vimos, los pulmones, el sistema inmunitario, o sea que ayuda contra el cáncer, ¿no? Y el sistema endocrino, que es la red de glándulas productoras de hormonas, o sea que nos ayuda mucho a la parte sexual, porque la parte sexual tiene que ver con las hormonas. Interesante, ¿cierto? Interesante todo lo que podemos conocer de los omega 3. Y todavía no estamos hablando de generalidades. Ahora, ¿en qué alimentos? Los omega 3 se encuentran naturalmente en algunos alimentos. Estos son omega 3 naturales, ¿no? Entonces, los omega 3 se encuentran naturalmente en algunos alimentos. Y tenemos que tratar de consumirlos, muchachos. Tenemos que tratar de consumirlos, de sumarlos a nuestra dieta, porque como se han dado cuenta, son súper necesarios, por Dios. Entonces, se encuentran en muchos alimentos fortificados. Puede obtenerlos en cantidades adecuadas de omega 3 consumiendo una variedad de alimentos, incluyendo pescados, y aquí vuelven y repiten, y otros mariscos, pescados grasos de agua fría como salmón, caballa, atún, arenque y sardina, y el nuestro no lo nombra. Las nueces y semillas, aceites y plantas, alimentos fortificados, la soya. Mire, una deficiencia. Aquí están viendo ustedes, pescado, la semilla de lino. Ay, ¿qué pasó acá? Los peces, la semilla de lino, semillas de chía, nueces, semillas de caña, el aceite de linaza, el aceite de canola. Todos ellos son alimentos que tenemos que sumar a las dietas normales para nosotros poder obtener omega 3. Y es que si tú tienes omega 3, el cuerpo puede sacar, entonces llega y transforma el omega 3 en un omega 3 que es necesario para la visión, mire, para la visión y para la mente. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, tenemos que tener, mire, es que esos productos son muy, pero muy necesarios. Entonces, tenemos que tratar de cambiar esos hábitos alimenticios tan malignos que tenemos nosotros. Le voy a dar unos datos bien interesantes. Por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 reducen en un 40% las enfermedades del corazón. Reducen en un 50% los infartos. Reducen en un 30% el colesterol, bajando los LDL y aumentando los HDL. Eleva el rendimiento y la claridad de los procesos cerebrales hasta un 45% más de lo que normalmente puedes tú imaginar. Los ácidos omega 3 reducen la inflamación en todas tus articulaciones y en tu cuerpo. Y
la Organización Mundial de la Salud, viendo todos esos datos, y las instituciones mundiales de nutrición, ¿sabe qué nos recomiendan? Consuman omega 3. Saquen de sus dietas los trans y las asiáticas, los ácidos grasos saturados. Porque si no, vamos a morir. Vamos a morir. Recuerden que Atomi siempre nos da a nosotros vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos efectos de los omega 3 en la salud? Mire, los científicos han estado estudiando los omega 3 para entender cómo actúan en la salud. Las personas que consumen pescado y otros mariscos corren menos riesgo de presentar enfermedades cardíacas. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de lo que las investigaciones han demostrado. Por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular, muchos estudios demuestran que comer pescado graso y otros tipos de mariscos como parte de un patrón alimenticio es muy saludable para mantener su corazón saludable y protegerlo de algunos problemas cardíacos. Por ejemplo, mis queridos amigos, lo que yo les decía ahorita, el consumir EPA y DHA de los alimentos, suplementos dietarios, se disminuye la concentración de triglicéridos. La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir por lo menos 1 o 2 porciones semanales para reducir el riesgo de algunos problemas cardíacos. Especial si se consumen mariscos, ¿no? O pescado más saludables. Para las personas con enfermedades cardíacas, se recomienda consumir alrededor de 1 gramo por día. 1 gramo por día de EPA más DHA. Preferiblemente de pescado graso. De pescado graso, esa grasa del pescadito no hace daño. Esa grasa la coge el cuerpo y la transforma en energía y la transforma en salud. Es maravilloso. Chúpate los huesos de la cabeza del pescado y vas a ver lo maravilloso. Hazte un buen sancocho de cabeza de pescado, de bagre, de coroncoro. Esa cuestión no juegue. Tiene los nutrientes suficientes para darle sabiduría, para darle fuerza a tu visión, a tu sistema nervioso. En la salud y el desarrollo infantil es importantísimo, pero muy importante, desde el embarazo, la lactancia. Por lo menos esos niños deben consumir entre 8 y 12 onzas de pescado, mariscos, todo lo que tenga que ver con esto. Eso va a mejorar la salud de su bebé. Pero toca es conseguir pescados que sean altos en EPA y DHA. Ustedes no se dan cuenta que ahorita todos los, en la televisión sale, consuma tal producto que tiene DHA y es eso. Ácidos grasos poliinsaturados que al niño le ayudan en el desarrollo y el crecimiento. Para prevenir el cáncer, se ha demostrado y se sugieren con los estudios que se han realizado que las personas que consuman omega 3 de los alimentos y suplementos dietéticos, van a correr menos riesgo de presentar cáncer en la vida. En la enfermedad del Alzheimer, que ha venido creciendo últimamente, en la última década se han presentado unos crecimientos absurdos de Alzheimer. Es necesario incluir en nuestra dieta pescado, si no puedes todos los días, al menos 1 o 2 veces por semana. Es necesario. Porque si no, mis amigos, vamos a tener que estar, si no tenemos una buena alimentación, tenemos que tener una buena suplementación. Esa es la bonita. Mire, en la degeneración macular senil, cuando entramos nosotros los viejitos,
Esa es una causa importante de la pérdida de la visión entre los adultos mayores. Y los estudios sugieren, en esta parte de la degeneración macular senil, que consumir omega 3 va a correr menos riesgo de presentar esta patología. ¿Y cómo se presenta? Pues obviamente visión borrosa, ciertos no pueden enfocar, la luz les molesta, todas estas cuestiones. En la enfermedad del ojo seco, la enfermedad del ojo seco ocurre cuando las lágrimas no proporcionan suficiente humedad y no van a lubricar, entonces viene la molestia, el ojo rojo. Y eso causa incomodidad y problemas de visión. Los estudios que se han demostrado dicen que aquellos que han consumido omega 3, principalmente el EPA y el DHA, y ustedes ya saben por qué, porque les dije que el 30% de lo que realmente de la parte grasa, tanto del ojo como el cerebro, se compone de DHA y de EPA, de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces es necesario estarlos alimentando para que no tengamos estas patologías. En artritis reumatoidea, eh, también han demostrado que tomando estos suplementos de omega 3, ojo, pueden ayudar. No es que sea indicado para la artritis, pueden ayudar. ¿Qué pasa? Que se han hecho estudios donde se han visto que han tenido mejoría en el tratamiento de esta afección. Pero, ojo, que no está indicado, o sea, es más indicado para el ojo exactamente, ahí sí, porque se compone constantemente de mayor ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, algunos ensayos clínicos han demostrado que tomar suplementos de omega 3 pueden ayudar a manejar, ojo, a manejar la artritis reumatoidea cuando se combinan con los medicamentos estándar que se han venido manejando. ¿Pero esto por qué? Porque como les ayuda a hacer sinergia con estos medicamentos, las personas empiezan a darse cuenta que ya no necesitan tanto estos medicamentos que normalmente son analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Y entonces empiezan a suplementarlos y empiezan a ayudar en esta enfermedad, que es una enfermedad crónica degenerativa. Y obviamente en otras afecciones se están estudiando a ver cómo se están comportando, por ejemplo, en la deficiencia de la atención y la hiperactividad en los niños, las alergias infantiles, en la fibrosis quística. Entonces, de todos modos, aquí se necesitan un poco más de estudios, ¿no? Ahorita se están estudiando y los resultados son interesantísimos en este orden. Entonces, nuestro omega 3 y nuestro productazo, el Alaska E Omega 3, pues trae cualquier cantidad de ventajas maravillosas. Aquí hablamos de lo que es el omega. O sea que ahí estamos diciendo nosotros, nuestro producto está dentro del omega. Pero ojo, empezamos a ver las cosas maravillosas más allá de lo evidente. Porque cuando nosotros tenemos un producto como el Alaska E Omega 3, es un producto que va a ayudar a mejorar los lípidos neutros en el cuerpo. Son esos lípidos acumulados que no están que están allí en depósito y todavía no están haciendo. El cuerpo, nuestro producto, los mejora. ¿Haciendo qué? Cogiéndolos y transformándolos para que vayan a hacer lo que tienen que hacer. Entonces va a mejorar los lípidos neutros en tu cuerpo y también nuestro sistema circulatorio, obviamente. Es un excelente complemento de nuestras grasas esenciales. Nuestro Alaska E Omega 3 es de una altísima calidad de EPA y de DHA. Tiene 700 miligramos de EPA y de DHA en 2 cápsulas de 550 cada una. ¿Qué quiere decir eso? Que se componen
las dos cápsulas están compuestas del 65% el 1.1 gramo o el gramo y 100 miligramos, el 65% se compone de EPA y de DHA de alta calidad, pero de altísima calidad. Es un alimento funcional para la salud. Y los 550 miligramos vienen en 180 cápsulas que te va a alcanzar para 3 meses. Por favor, si alguien puede averiguarme por ahí, se me pasó. El precio del Alaska Omega 3, yo creo que la otra vez se lo di a Wilson. Entonces, si lo tienes por ahí, Wilsito, por favor, tenlo presente. Entonces, 3 meses, por Dios. Con unas cápsulas que son realmente tienen más o menos entre 1.5 de tamaño y las otras tienen normalmente 2 miligramos. Esta cápsula que se ve aquí se ve más grande porque tiene un pescado ahí. Entonces, mis queridos amigos, nuestro Alaska Omega 3 ya desde ahí empieza a mostrar la calidad de producto que tenemos. Ya estudiamos lo que es el omega 3, ya estudiamos lo que es el EPA y el DHA. ¿Por qué lo llevé así de lento para esas circunstancias? Para que sepamos qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Nuestro Alaska Omega 3 está compuesto de ingredientes de altísima calidad. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué, de dónde sale, de dónde lo traemos. Es el aceite de pescado refinado extraído de una área limpia, súper limpia de Alaska. Y además de eso contiene vitamina E y tiene aceite de cúrcuma que ayuda a evitar la oxidación. Ustedes saben, nosotros estudiamos el lunes pasado, solamente el lunes la vitamina C, no, la vitamina C fue lo que estudiamos la pasada. La vitamina E nosotros le dimos un capítulo bien interesante cuando estudiamos el hemojín, cuando estudiamos la espirulina. Ese es un antioxidante de unas calidades exuberantes. Y aquí, aliado con nuestro Alaska Omega 3, va a ayudar no solamente a la salud cardiovascular, a la salud del sistema nervioso, a nuestra salud visual, sino también para ayudar en cáncer. Es una de las formas que se presenta porque las células se oxidan. Fácil de consumir. Claro, esas capsulitas pequeñitas que nosotros tenemos, esas capsulitas bien elaboradas, bien formadas, es mucho más fácil tragarlas, consumirlas para adultos y niños. Para adultos y niños. Eso se hace más fácil de deglutir para todas las personas. La refinación científica es una tecnología de alta pureza, donde nosotros refinamos y conseguimos que de la omega 3, el 65% del EPA y del DHA sea súper, pero súper refinado con unas calidades y con una limpieza y con una pureza. Además de que nosotros estamos consiguiendo el aceite de pescado de un pescado que no lo consigue todo el mundo. Ustedes se dieron cuenta, la literatura mundial no lo nombra para nada. Porque cogen es lo que está más al alcance, lo que coge todo el mundo. Nosotros no, nosotros vamos a unos nichos mucho más difíciles, pero donde conseguimos calidad al extremo. Y ahora la refinación científica es mucho más. Y empiezan a darnos a nosotros muchos plus al respecto de nuestro producto, nuestro Alaska Omega 3. Ahora, con nuestro Alaska Omega 3 es fácil de suplementar la dieta de esas grasas, de esos ácidos grasos esenciales. Ahí dice EFA, pero es por las siglas en inglés, ¿no? Que con solo 2 cápsulas, una vez al día, para complementar esas cantidades mínimas de omega 3 recomendadas por los que saben. Tiene 99 gramos, el frasco tiene 99 gramos porque son 550 miligramos por 180 cápsulas, dan por 99 gramos. Mis queridos amigos, nuestro omega 3,
Es que la presencia, mire, la presencia es hasta hermosa. Es bien bonita. Nuestro omega 3 es sacada de las áreas más limpias de Alaska. Y cuando cuando se extrae allí, se transporta, el transporte es lo más rápido y de la forma más limpia allá en Alaska, de donde se extrae y se lleva inmediatamente a Ohio, que es donde está, allá en Estados Unidos, donde está la planta de purificación y refinación del DHA y del DHA y del EPA. Mire, el producto es extraído en Alaska. Es procesado rápidamente in situ, ahí mismo, ahí mismo. Se almacena con antioxidantes naturales. Es transportado exclusivamente en tren para que no haya ningún tipo de demoras. Y es llevado a Ohio, donde está la planta purificadora. Además, Alex Omega nos entrega el mejor producto para nuestra nutrición esencial de la más altísima calidad. Preparado, cuidado desde el momento que se sacan de allá. Entonces, se le presta atención a los más mínimos detalles para que obtengamos el producto mejor elaborado del mundo. Y aquí no estamos hablando de la tecnología que utilizan quienes lo purifican. Y nos lo entregan directamente. Además, nuestros ingredientes son suministrados desde el mismo almacén de Ohio en Estados Unidos. No tienen manipulación. No, que lo vamos a llevar ahí. No. Desde ahí nos entregan el producto. Entonces, mis queridos amigos, nosotros tenemos un producto que está siendo elaborado con la tecnología, con la delicadeza, con toda la parsimonia necesaria para que obtengamos el producto con omega 3 mejor del mundo y con las cápsulas más delicadas para que todo el mundo la pueda tomar. ¿Tú has tomado un omega 3 de los que están sirviendo ahora? O de los que venden en otras partes. Esa cuestión es terrible. Esa cuestión uno tiene que echarse una cápsula de esa y meterse cuatro tanques de agua. Si no, no te pasa. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y ahora sí les voy a decir qué es lo que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos un pescado que se llama abadejo de Alaska. Ese es un pescado pequeño, más o menos entre 35 y 85 centímetros. ¿Saben una cosa? Los que estudian la omega 3 dicen que la mejor omega 3 es la que se saca de esos pescados pequeños, pero que son estables. Y estos son pescados maravillosos que se han venido, o sea, y sobre todo, es que el abadejo es un pez polar que se da en agua muy fría, como las especies primarias, o sea, se mantienen y precisamente es por donde él vive y se produce en alta pureza y en una instalación higiénica. Alta pureza porque la misma naturaleza le da eso al abadejo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes veían que nombraban el salmón, el atún. Bueno, mire, las sardinas, que de ahí se sacan también el omega 3, ellas más o menos están hasta una profundidad de 150 metros. El salmón se consigue hasta 250 metros de profundidad. El arenque llega hasta 360 metros de profundidad. Y el atún se consigue a 400 metros de profundidad. 400 metros ya empieza a ser la cuestión tesa. Mis queridos amigos, el abadejo de Alaska, además de que es frío el agua, además de que es un lugar súper inhóspito, el abadejo se da a 1280 metros de profundidad. ¿Qué quiere decir eso?
que es un pescado que no lo está tocando nada de aquello que intoxica a los demás. 1. 2. El mercurio que trae todo las aguas y todos los revolutos que hacemos nosotros, todos los alimentos que traen mercurio y que traen intoxicantes, no alcanzan a llegar hasta esa profundidad. Y si alcanzan a llegar es muy poquito, y eso nosotros en la fábrica de purificación sale mucho más rápidamente. Entonces, por eso yo les decía, nos están nombrando que el salmón, que el arenque, que la... No se preocupen, no hay ningún problema que no nos hablen de nuestro abadejo, porque cuando no hablan del abadejo es porque están utilizando lo que es común. Nosotros nunca jamás el presidente Aníbal va a utilizar cosas sencillas, ni que utiliza todo el mundo. Siempre va a traer los mejores productos y la mejor materia prima para que tú y yo tengamos el mejor producto del mundo en nuestras manos. Por eso el Alaska E omega 3 es el mejor Alaska que hay en el mundo, con todas las características maravillosas. Con todas las características maravillosas. Ahora, en el proceso de producción, también se están teniendo todas las medidas necesarias para que tengamos un producto maravilloso. En la esterificación, que es la segmentación de triglicéridos de aceite de pescado a éster etílico, por eso se llama esterificación. Es coger el omega 3 o coger el pescado, sacar el aceite de pescado y convertir esos triglicéridos en éster etílico, porque es de la forma como se conservan mejor los omega 3. Y esa esterificación lo hacen de una forma allá in situ. Eso lo hacen allá mismo, o sea, y los conservan de una forma natural maravillosa, o sea, no hay tóxicos por ningún lado. Y después viene el refinamiento fresco, y es la separación del EPA y del DHA y la concentración de otros lípidos, ya y los dividen y los empiezan a ubicar ya en sus estructuras donde tienen que ir para que no sufran ninguna transformación anormal, para que no haya contaminación de ellos. Después viene la extracción en frío, y la extracción en frío es la concentración de los omegas 3. Concentran esos omegas para que se mantengan. Y como ellos a temperatura ambiente son líquidos, pues entonces vamos a utilizar para ello recipientes de ese tipo. Continúa con la destilación molecular, y en la destilación molecular viene algo maravilloso, viene algo espectacular, que es otro plus que tiene nuestro Alaska E omega 3. Cuando tú te consumes una cápsula de esas, que tiene que meter 4 galones de agua, el olor y el sabor a pescado, eso es espectacular, es una cosa terrible. Inclusive tú te tomas una cápsula de ese omega 3 del mercado y duras 2 años eructando pescado. Eso es exagerado, ¿verdad? No, pero era una cosa terrible, una cosa terrible. Entonces, con la destilación molecular, nosotros lo que hacemos es, por desodorización, quitarle el olor y el sabor a pescado, para hacerlo un aceite mucho más agradable, mucho más fresco, mucho más condescendiente con nosotros los que lo vamos a tomar. Después viene la filtración, y en la filtración aquí, lo que yo te decía, si está a mayor profundidad, pues no lo van a alcanzar los metales pesados, pero si llegan a alcanzarlos, porque de pronto ellos también suben, se infectaron, ¿qué pasa? En la eliminación de PCB, por producto de moléculas de esas contaminantes, pues los contaminantes orgánicos, los cloruros y todas estas cuestiones y los metales pesados son sacados por esa misma filtración. Son sacados, es más fácil, porque no son muchos, sobre todo en el abadejo. Y el empaque,
Pues la extracción en frío y la concentración del omega se ha hecho de una forma maravillosa y se tienen los empaques necesarios espectaculares para que nosotros tengamos una Alaska de omega 3 con todas las condiciones maravillosas para nosotros decir, tenemos el mejor producto del mundo. Ahí está. Y eso, esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo tienen allá. Cada uno de nosotros lo tenemos en nuestra tienda. Esto yo lo saco de allá de la tienda, claro que complemento con otras cosas, pero esto está en nuestra tienda. Ahí está. Todo el mundo puede ir a verlo. El señor Aníbal no oculta nada, lo entrega todo. ¿Por qué él es así? Porque Él nos da a nosotros vida y vida en abundancia. Él quiere que el mundo se entere de que nosotros podemos transformar al mundo desde la salud y desde lo económico. Por eso, mis queridos amigos, nosotros tenemos un productazo con ingredientes de altísima calidad. 2 cápsulas al día de 550 miligramos cada una te dan 1100 miligramos. Y esos 1100 miligramos te van a dar 700 miligramos de EPA y de DHA, que es el 65% de la dosis diaria. Y además te está diciendo, te estamos entregando, tienes que tener consciente que el Alaska E omega 3 es la omega 3 del área más limpia de Alaska y lo que nos dan a nosotros es un producto supremamente purificado, fácil de tomar. Las cápsulas son pequeñas. Como son cápsulas, o como le llaman allá, como le dicen en inglés, soft gel. Son cápsulas blandas, de gelatina blanda. Se hacen más deliciosas, más fácilmente consumibles. Este es un excelente producto. Nuestro Alaska E omega 3 es el omega 3 más mejor preparado del mundo. Y lo tenemos nosotros. Y se llama Alaska E omega 3 Beato. Esos ingredientes de alta calidad, que son refinados, que por la misma naturaleza, porque vienen del área más limpia de Alaska, el EPA y la DHA ayuda a mejorar los lípidos neutros y la circulación, como lo vimos. Pero adicionalmente, ¿qué les dije yo? Siempre nos dan algo más. Tiene vitamina E, cúrcuma. Nosotros estudiamos la cúrcuma también cuando hablamos del hemogir y también cuando hablamos de la espirulina y cuando también hablamos de varios productos. ¿Sabe? La cúrcuma tiene cualquier cantidad de, digámoslo así, poderes para nuestro cuerpo. Es necesario proteger nuestras células de los radicales libres, mis queridos amigos. Y por eso, hoy les puedo decir, como dice nuestro video institucional, orgullosamente Atomy. Que el Señor me los bendiga y los invito. Los lunes tenemos esta reunión de productos aquí a las 8 de la a las 8 de la noche. Los martes estaremos con Melissa y con Felipe, donde un programa maravilloso que es Aprende de los Mejores. El miércoles obviamente tenemos a Mauro. Mauro, él es el que da esas enseñanzas maravillosas del plan de compensación de la A a la Z con Mauricio Galvez. El jueves tenemos a esa mujer maravillosa, hermosa, que es Rose Borges. Y el viernes tenemos a nuestros amigos, socios, colaboradores, trabajadores incansables, como es Fabio y Oscar. Mis queridos amigos, les habló César Augusto Laguado desde la ciudad de Bucaramanga. Un abrazo grande, que el Señor me lo bendiga.